Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. En los 2 episodios anteriores, los episodios 6 y 7, les conté cómo vivimos nosotros y la familia de una amiga los estudios de salud, psicológico y socioeconómico que son la primera parte del proceso de adopción. Al menos así fue en nuestras adopciones a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, más conocido como el DIF, en el estado de Baja California, en México. Hago la aclaración porque la legislación sobre adopciones puede ser diferente en cada estado, y entonces así también pueden variar los procesos. Una vez pasas la parte psicológica y el estudio socioeconómico, lo que sigue es la escuela para padres adoptivos, la recta final. El último paso para que te gradúes y recibas tu certificado como persona o pareja viable para adoptar. La escuela para padres fue el último paso que tuvimos que hacer burocrático para poder llegar a ser padres. Para nosotros fue muy emocionante y siempre, como todo, le entramos con el corazón abierto. A veces tienes suerte y se abre un grupo tan pronto terminas todos los prerequisitos. Aquí no te dejan pasar a escuela para padres si no has terminado por completo los procesos anteriores. Entonces hay parejas que tienen que esperar semanas o meses a que se complete un grupo y empiece un curso. Generalmente se abre un grupo por semestre. El curso tomaba 12 semanas, una clase de 2 horas por semana, y no podías faltar. Te tenías que programar súper bien, pedir permisos por anticipado en el trabajo si era necesario, acomodar viajes, lo que fuera para asegurarte de estar ahí. Porque podías faltar una vez, y eso solo por algo extraordinario. Pero si faltabas a 2 sesiones, te decían que te podían sacar del grupo y tenías que esperar mínimo un semestre para tomar el siguiente curso. Y pues ya quedas con un punto en contra en tu expediente y eso es algo que realmente quieres evitar. Es más, dependiendo del caso, hasta te podían cancelar tu proceso de adopción y declararte no viable para adoptar. Y si eso pasa, te reportan en una especie de boletín nacional de adopciones y puedes quedar tachado sin poder iniciar un proceso en ningún otro estado. Así que pilas con eso. En los procesos a través de BIFAC, la asociación civil de la que les hablé en el episodio 4 sobre las alternativas para adoptar, que provee asistencia a mujeres en embarazo en situación de desamparo, le llaman taller para padres. Y como ellos reúnen parejas que están solicitando adopciones en los casi 30 centros que tienen en toda la República, pues funcionan un poquito diferente. Es que es intensivo. Entonces tienen digamos que programan uno, no sé, en Cancún. Entonces a todas las parejas que ya nada más les falta el taller de padres, pues se les avisa. Va a haber un taller de padres en tales fechas y va a ser en Cancún. O sea, ¿puedes? No, pues sí puedo. Entonces te lanzas a Cancún a tomar el taller y es todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Lo primero que nos impactó, al menos a mí, al llegar a escuela para padres fue la diversidad de personas que buscan adoptar. Había familias de todo tipo. Una pareja que ya tenía nietos bebés y quería adoptar una niña que conocieron siendo voluntarios de una casa hogar. Parejas que eran una segunda unión y que uno de los dos ya tenía hijos con su pareja anterior. Personas que querían ser papá o mamá solteros, o solteros ya con hijos biológicos que querían ampliar su familia. Parejas como nosotros que estuvieron muchos años tratando de ser papás por la vía biológica. Y parejas que nunca consideraron los tratamientos de fertilidad asistida y se fueron directo a la adopción. Veías diferentes niveles socioeconómicos. En otro momento debía hablar del tema de los costos de una adopción, porque hay gente que cree que se necesita comprobar grandes ingresos para poder adoptar, y no es así. También veías muchos tipos de personalidades, una gran gama, e incluso personas con capacidades diferentes. Pero en medio de esa gran diversidad, era claro que todos compartíamos un deseo muy grande de ser papás, y eso era súper lindo. Escuchar sus historias, sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas, era muy nutritivo.
como que todavía ahí seguías aprendiendo, y no solamente de lo que te decía la psicóloga que daba el curso, sino de lo que ellos decían. No tengo presente la lista de temas por sesión, pero creo que lo que primero hacen es aterrizarte. Aclarar que la adopción no siempre es un cuento de hadas, porque todos llegamos ahí llenos de ilusión. Ya es el último paso, estamos cerca. Algunos llevan 2 años en su proceso y ya están desesperados. Unos incluso están enojados, otros felices. Bueno, ya me desvié. Iban que nos aterrizaban. Como les decía, el curso lo dicta una psicóloga y muchos de los que estábamos ahí habíamos pasado por un proceso difícil. Tal vez algunos habíamos tenido que hacerle duelo a los hijos biológicos que ya no habíamos podido tener. Y a veces eso nos hacía ver la adopción de una manera idealizada. Entonces era importante que entendiéramos que la adopción, por supuesto, es muy linda y nos iba a permitir ser papás, cumplir ese gran sueño que teníamos, pero teníamos que saber que cuando recibiéramos a nuestros hijos íbamos a tener muchas alegrías y también podían venir situaciones muy duras. Nos recalcaba la paciencia y el amor grandototote que ibas a tener que darles, porque esos niños han pasado por rupturas. Unas grandes, otras no tanto, pero rupturas al fin y al cabo. De manera que la crianza iba a tener que ser distinta. Y uno como que se podía asustar un poquito con los ejemplos que ponía, de comportamientos tan difíciles que pueden provocar en los niños esas rupturas. Sin embargo, el tema lo cerraba con esperanza, contándonos las transformaciones de las que ella había sido testigo como terapeuta de familias adoptivas, de cómo esos niños empiezan a sentirse seguros y queridos y empiezan a florecer, cómo finalmente se da la magia, el milagro. Y cuando me refiero a seguros y queridos, no quiero decir dejarlos hacer lo que ellos quieran. Me pareció importante mencionarlo porque muchas veces cuando hablo de que hay que darles mucho amor, se interpreta así, como que nunca hay que molestarlos y hay que decirles a todo que sí. Y no me refiero a eso. Darles amor también significa ponerles límites. Claro, de manera amorosa y respetuosa, pero hay que ponerlos de manera firme. Ay, lo digo como si fuera experta. 0, me cuesta horrores poner límites. Pero sí sé que nuestros hijos los necesitan, porque les dan seguridad y en realidad son una manera de expresar nuestro amor. Nos pusieron de tarea ver un documental de una pareja americana que, teniendo una hija biológica de 13 años, con su aprobación y más que con su aprobación, con su impulso, decidieron adoptar en Rusia un par de gemelos de 3 años aproximadamente y una niña de 6 o 7 años. Y mostraba ese documental lo tremendo de la situación, sobre todo al principio, sin poderse comunicar con ellos por el idioma, sacándolos de su mundo y llevándoselos a un país, a una cultura tan distinta, enfrentándose a comportamientos súper duros, la hija biológica sintiendo que había perdido a sus papás con los que tenía una relación muy cercana y ahora no le prestaban atención porque tenían las manos llenas con estos niños, que los hermanitos con los que soñaba eran un desastre. En un punto hay una escena de la señora admitiendo que creía haber cometido un error y que estaba desesperada. Era un caos. Pero también el documental tenía un final esperanzador. Alcanzaba a saber cómo los niños crecían, hablaban inglés, la dinámica familiar mejoraba notoriamente. Y me acuerdo que terminaba con una escena de un recital de la niña rusa, cantándole una canción a su mamá en una presentación en el colegio y la señora llorando de emoción. Insisto, parecía que nos querían asustar. Tipo, hablen ahora o callen para siempre. Así de fea se puede poner la cosa. ¿Todavía quieren? ¿Están seguros? Por supuesto, la situación del documental era una situación extrema. No adoptaron 1, sino 3 de una, sin hablar el mismo idioma, ya todos grandecitos. Por donde lo vieras era un paquetote. Y aún así parecía que lo iban a lograr, con muchos sacrificios, pero lo iban a lograr. En mi opinión era bueno que te mostraran esa perspectiva, porque si solo le prestas atención a las historias románticas, no tienes manera de evaluar los pros y los contras y realmente definir cuáles son las cosas con las que no vas a poder o cuáles no vas a aceptar cuando te hagan una propuesta. Por el bien de todos, es importantísimo.
recuerdo que en la escuela para padres te hablan como de los tipos de experiencias que pueden llegar a cuando llegan los hijos, ¿no? O sea, que puede ser, es que no me acuerdo de las palabras, pero en este caso, como me tocó a mí con mi primer hijo, que yo viví la famosa experiencia, ¿cómo era? ¿Color rosa? ¿Cómo? Esa que te dicen que todo era maravilloso. Llega mi hijo, súper buenachón, no lloró cuando llegó a casa, él era todo risas, durmió como angelito toda la noche, no despertó para nada. Y así fueron pasando los días y los días. Mi segunda hija ha sido un proceso más difícil de la adaptación. O sea, ella sí, no durmió la primera noche. Bueno, no dormimos la primera noche. Seguimos sin dormir noches. La recomendación imperativa era, y eso estoy segura que no ha cambiado, no ocultarles a nuestros hijos que llegaron por adopción. Y nos dieron tips sobre cómo irles develando información de acuerdo a su nivel de desarrollo o a su capacidad para asimilarla. Uno de los comentarios que sí destacó fue el tema de la develación de su pasado a tus hijos adoptados. Recuerdo que nos decían, cada 4 años hay una develación. Cuando cumplen 4, cuando cumplen 8, cuando cumplen 12, etc. Es momento para sentarse con tu hijo o hija y explicarles de su pasado, a través de libros, a través de historias, que no sea un tabú, que sea algo cotidiano que se habla. Nos contó el caso de una adolescente que estaba viendo en su terapia, que se había enterado recientemente que había sido adoptada y estaba muy, muy enojada por el engaño. Decía que no sabía de todo lo que había vivido con sus papás, que era verdad y que no. Que hasta dudaba si realmente era verdad cuando le decían que la querían mucho. Imagínense la dimensión del asunto. Ahí es donde uno vuelve al mito de que los hijos adoptivos son hijos problema. Y me pregunto si el problema no serán más bien los papás y sus propios miedos y creencias erróneas. Porque todavía hay gente que cree que si un niño sabe que llegó por adopción se va a poner triste o lo vas a traumar. Ellos no tienen esos prejuicios. Su cerebro está nuevecito en ese departamento. La interpretación de su historia es la que tú le alimentas. Así que depende de nosotros como papás que ellos se sientan cómodos con su historia. Lo primordial aquí, o con lo que nosotros nos quedamos, es transmitir naturalidad. Transmitir esa emoción que de verdad sentimos alrededor de su adopción. No es que nos inventemos que somos los papás más felices de tenerlos en nuestras vidas, no. No es una postura que tienes que fingir. El punto es que les quede clarísimo que no hay nada de qué avergonzarse. Al contrario, sus historias son especiales, son lindas. Son niños muy, muy esperados, muy luchados, muy queridos. Bueno, todo esto último ya es mi postura. Para ser objetiva, lo que te dicen en el curso es que no se los ocultes. Supongo que puede haber variaciones en los detalles de los cursos para padres adoptivos dependiendo de dónde estés o de la alternativa que elegiste para adoptar. Pero hay ciertos contenidos que se imparten en cualquier opción, en cualquier curso para padres adoptivos. Por ejemplo, el tema legal, que es tan delicado e importante. En el taller, el abogado va al taller de padres, o sea, es una de las pláticas es del abogado, y él te explica todo, o sea, todo, y tiene que ser, a nosotros así nos tocó, tiene que ser el abogado asignado por BIFAC, el que lleve tu caso. No puedes tú llevar tu propio abogado porque ellos se tienen que asegurar que todo el trámite, que todo el proceso es totalmente legal, sin cuestiones extrañas. A una de nuestras sesiones vinieron funcionarios del DIF a explicarnos cómo iba a ser el trámite jurídico. Nos hablaron del juicio de pérdida de patria potestad, el juicio de adopción, de cuánto tiempo pueden tomar esas sentencias. Y así como en BIFAC se aseguran de que las familias usen un abogado que haga todo en perfecto apego a la ley, aquí también nos aconsejaron usar abogados ya reconocidos y de alguna manera avalados por la institución.
técnicamente ellos no pueden avalar a nadie, pero sí saben que abogados ya han llevado varios casos y tienen experiencia, tienen el conocimiento que se necesita para hacer las cosas bien. Otro día nos explicaron cómo funcionaba el proceso de selección de las familias. Nos explicaron que un comité técnico de psicólogas y trabajadores sociales estudian los expedientes de las familias solicitantes, que ya están listas para recibir hijos, y los niños listos para ser adoptados. Y por cada niño recomiendan al menos un par de familias que consideran son las que mejor pareja hacen teniendo en cuenta las características del niño. Y al final, el Consejo Estatal de Adopciones es el que hace la selección de la familia que mejor puede suplir sus necesidades específicas. Hubo una cosa que solo en el curso para padres adoptivos me quedó clara. Y es que el centro de todo esto son los niños, no nosotros, no los papás. Los funcionarios del DIF nos dijeron, nuestro trabajo es buscarle papás a nuestros niños, no hijos a ustedes. Y así como ustedes a veces dicen que quieren un hijo con tales o cuales características, también los niños sueñan con una mamá que parezca una Barbie y un papá con look de superhéroe. Tómala, a ver cuántas Barbies y cuántos superhéroes hay aquí, señores. Claro, honestamente yo nunca había visto las cosas desde ese punto. Nos pusieron en nuestro lugar. Las últimas sesiones del curso están dedicadas a testimoniales. Se presentan familias que han adoptado, a veces llevan a los hijos, a veces no, y dan su testimonio. Y aunque ya habíamos visto y convivido con varias familias adoptivas, esas sesiones están llenas de emoción. Generalmente hay mucho llanto, pero llanto bonito. Y para quienes no tienen familias adoptivas cercanas, esta puede ser la primera vez que experimenten cómo se ve una familia que se ha conformado gracias a la adopción. Entonces es importante. Esos testimoniales te pueden ayudar a tumbar miedos que tal vez todavía sigan ahí. Y no sé si ocurra y no sé si sea muy atrevido de mi parte decirlo, pero supongo que si hay alguien que no está 100% convencido todavía, los testimoniales y también toda la escuela para padres adoptivos pueden ayudarle a ver que la adopción no es para todo el mundo. Y eso es bueno. Es bueno que las personas sepan a lo que se están comprometiendo. Más vale tarde que nunca, también se vale decir que no. No eres una mala persona si decides que finalmente la adopción no es para ti. Y esto me lleva a contarles de un día que me impactó muchísimo. Y fue la sesión posterior a que dio su testimonio una señora que había adoptado hacía como 20 años, madre soltera, y en esa época le había costado horrores que le aceptaran su solicitud como madre soltera. Finalmente le habían dado una niña de 6 años. La había criado con muchísimos esfuerzos, con ayuda de los abuelos porque ella tenía que trabajar. Y cuando la niña llegó a la adolescencia, parece que entró en un proceso psicológico de retroceso. Además se murió el abuelo, que era como su figura paterna. Entonces ahí hubo como un cortocircuito y empezó a decir mentiras. Una situación muy complicada. Para resumirles, el DIF le quitó la niña a la señora. Y después de muchísimas cosas que tuvo que hacer y me imagino el sufrimiento, la logró recuperar. Y como a los 18 años, la muchacha queda embarazada por descache y entonces ahora la señora le estaba ayudando a criar a la niña, a la nieta. Yo sé que suena muy difícil, pero la señora contaba todo esto como quien cuenta los trabajos que pasó para llegar a un gran logro en su vida, y los cuenta con orgullo, porque me acuerdo que su conclusión fue que a pesar de todo lo que le había tocado pasar, ella no se arrepentía y no cambiaría por nada del mundo a su hija. Pues en la siguiente sesión, que la psicóloga nos hizo decir uno por uno lo que habíamos pensado de ese testimonio, empecé a oír lo que los otros decían y no lo podía creer, porque yo me había quedado con la impresión de que la señora estaba orgullosa de su camino y no se arrepentía de nada. En cambio, otros decían haber visto una señora muy sufrida, que qué vida tan desafortunada, qué historia tan terrible. Repito, yo no lo podía creer. Nos habíamos quedado con sensaciones totalmente opuestas de la mismita historia,
contada en el mismo momento, en el mismo lugar. Eso me hizo reafirmar que la mente es tremenda, poderosísima, que de verdad vemos y oímos cosas diferentes, procesamos de manera distinta la misma información. La influencia de todo lo que llevamos dentro, experiencias, creencias, emociones, todo eso se convierte en un lente que cambia la manera como percibimos lo que está afuera. Y así como ese día, unos vimos una cosa y otros vieron otra, asimismo el curso que a nosotros nos pareció bien, a otras personas les pareció que no sirvió para nada. Y es una percepción totalmente válida. Para mí no es criticable, más bien me parece fascinante. El curso para padres adoptivos yo creo que no te prepara para ser padre adoptivo. No te prepara en la más mínima idea. Sí, te dan un panorama de lo que pudiese... Pues creo que ni pasar, porque ni pasa lo que te dicen. O sea, no me acuerdo mucho de él. Pero no, yo creo que no. Yo creo que no te acerca ni poquito a lo que es ser papás por adopción. Yo creo que lo que se busca con la escuela para padres adoptivos es mostrarte un panorama general de lo que te puede tocar. Y depende muchísimo de las expectativas y la actitud de cada pareja o de cada persona, cómo lo viva y cuánto provecho le saque. Y si bien este curso no te prepara 100%, porque es imposible y creo que nunca estás preparado 100% para lo que implica ser mamá o papá, de cualquier manera, es mucho mejor que nada. Porque además, pensar que todo va a ser color de rosas y no prepararse por si la cosa se pone complicada puede tener consecuencias devastadoras. Cuando uno se gradúa de la escuela para padres adoptivos, hay una celebración. Y es que como se da una integración durante 12 semanas y empiezas la espera en el mismo momento, pues estas familias se convierten en tu grupo de apoyo. Te va dando esperanza cuando empiezas a saber que ya algunos están recibiendo sus hijos y más o menos te vas dando una idea de cómo puede ser el día en que te toque a ti. Prepárense para el siguiente episodio. ¡Ay, ay, ay! Esto se pone muy bueno. La espera y la llamada. El día en que te llaman a citarte para hacerte una propuesta. O sea, decirte que ya tienen un hijo, hija o hijos para ti. Y de donde probablemente salgas convertido en papá o mamá. Mejor dicho, cuando terminas escuela para padres adoptivos, quiere decir que a partir de ese día estás en embarazo. Y ese muchachito se puede venir en cualquier momento. Así que no se pueden perder los 2 siguientes episodios. Son los últimos y son la cereza del pastel. Nuevamente los invito a unirse al grupo de Facebook Soy Mamá por Adopción-Comunidad y a seguirme y a escribirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, @Soy Mamá por Adopción. Cuéntenme qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Escríbanme qué quisieran escuchar en la siguiente temporada, porque yo ya tengo un plan, pero quisiera alinearlo con lo que ustedes me digan. Y también les recuerdo calificar el podcast y dejar un comentario donde sea que me escuchen, porque eso ayuda a que otras personas puedan encontrarlo. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio.